Buenas tardes y sean bienvenidos a esta exposición de la clase de Resistencia de Materiales 1, que es del análisis comparativo de metales. El metal que vamos a comparar a continuación será el acero y tendremos tres diferentes de acero a comparar. Nosotros, supongo, si mal no recuerdo, somos el grupo número 4, integrando a Felipe García, Edmundo Soto, Melvin Duarte, Diego López y su servidor Daniel Caballero, que es el que les dará la exposición. Como objetivos tenemos tres: aprender las diferencias entre los metales, que son los aceros, aceros de bajo carbono, aceros de alta resistencia y aceros templados. Conocer las propiedades mecánicas de cada uno de estos aceros. Y como último objetivo, comprender cómo se usan y aplican cada uno de estos aceros en los diferentes rubros de la ingeniería. Como introducción tenemos el propósito de nuestra investigación, que es comparar y contrastar los diferentes tipos de aceros, sus características y sus resistencias, ya que no todo acero trabaja en un mismo conjunto. No trabajan bajo las mismas restricciones que un acero va a tener o que cualquier otro metal puede tener. Entonces, cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas. Los metales a comparar, como dije, eran tres: el acero de bajo carbono, el acero de alta resistencia y los aceros templados. Vamos a comenzar con los aceros de bajo carbono. Para comenzar, estos aceros son blandos pero dúctiles. Ductilidad es una definición que se da para la capacidad de moldearse en alambres e hilos sin romperse. Son muy trabajables, en otras palabras, son fácilmente deformables, cortables, maquinables y soldables, etc. Voy a hacer un paréntesis ahí para dar a conocer que aquí los nombres que tenemos de estos aceros, las siglas de la AISI y de la ACTM, hacen referencia a organizaciones que nos dan a conocer, o que más bien son los que se toman la libertad de probar los diferentes metales para en sí darnos un reporte de la variedad de uso que tiene. Así como que ellos nos dicen, entonces nosotros podemos hacer esto y aquello con este metal. Nosotros tenemos que tenerlo bajo esta temperatura porque si no puede pasar tal cosa. Entonces, les agradecemos mucho a ellos que nos den, por ejemplo, las utilizaciones de estos aceros, como es en el caso de este, que se utiliza en la industria automotriz, en las tuberías, en los elementos estructurales de edificios y puentes, entre otras cosas. Entre las propiedades mecánicas tenemos su módulo de elasticidad, su comportamiento de reacción y dureza. Su módulo de elasticidad no pasa de los 270 gigapascales. A diferentes temperaturas en el laminado frío o caliente, toma diferentes esfuerzos. Esfuerzos que disminuyen o aumentan variando por la temperatura. También en el laminado, que también da su dureza. De la curva de fuerza y deformación podemos apreciar que tiene una zona elástica muy pequeña, pero una plástica debido a su ductilidad muy grande. En el campo de aplicación, como ya hemos dicho, se utilizan más en la industria automotriz o en el uso más de todo de estructuras, pero para mí podría decir que se utilizan más en estructuras pequeñas. Dentro de este rubro podemos determinar dos utilizaciones principales: el hormigón armado y la construcción en acero. En el caso de la construcción en acero se usan elementos tales como perfiles unidos mediante conexiones empernados o soldados. En otras palabras, pernos, tornillos, etc. Como segundo tenemos el acero de alta resistencia, que como dice el nombre, tiene una alta resistencia y por ende tiene una alta dureza, pero una baja aleación. Esto lo hace ideal para la soldadura. Su bajo costo en comparación con otros tipos especializados de acero hace que sea ideal como material estructural. Este material, o sea, este acero de alta resistencia, lo podemos apreciar más que todo en estructuras, que son los rascacielos, por ejemplo, algunos están hechos totalmente de aceros, otros los comparten con hormigón o concreto, lo cual da en sí una mayor dureza. Estos aceros no tienden a fracturarse mucho y tienden a ser muy resistentes y en sí una durabilidad más alta. Como sus propiedades mecánicas tenemos que disponen de un nivel mínimo de resistencia de 50.000 psi, ese es un nivel muy alto. Las características de esta placa son su alta resistencia, buen manejo, facilidad de soldado a precios moderados. La resistencia a la corrosión es otra palabra que se utiliza para decir óxido.
es la misma de las placas de acero al carbón. Las placas de acero de alta resistencia o de baja aleación poseen mayor resistencia que las placas tradicionales, haciéndolas capaces de formar parte de proyectos que son de alta magnitud. De la curva de fuerza y deformación podemos apreciar que en comparación del acero de bajo carbono, tiene una deformidad que no tiende a deformarse de una manera muy espontánea, sino que por su alta dureza tiende a mantenerse en equilibrio o tiende a mantenerse en una sola línea, lo que indica que este acero es muy resistente, en otras palabras. Campos de la aplicación en sí, como había dicho, podemos verlos en proyectos de alta magnitud, como son por ejemplo los transportes ferroviarios, los proyectos de energía, como son los ventiladores eólicos o como las plantas hidroeléctricas. La infraestructura, la construcción naval y la aeroespacial. En sí, el acero de alta resistencia, como había dicho, se utiliza en proyectos en los cuales es necesario que todo marche bien sin necesidad de que sufra algún tipo de inconveniente porque los materiales no están funcionando como deberían. Entonces, si necesita un grado más alto de eficiencia. Y como último tenemos los aceros templados. Llamamos acero templado al acero que le hemos realizado un tratamiento térmico, ya sea bajo altas temperaturas o bajas temperaturas. Este tipo de acero adquiere, debido a esas temperaturas, una alta resistencia, dureza, pero por ende recibe una mayor fragilidad. En sí, este acero por dentro tiene tensiones internas que hace que a pesar de tener todas las propiedades mecánicas de que puede durar mucho y es muy resistente, tarde o temprano puede llegar a fracturarse si su uso es demasiado continuo. Entre las propiedades mecánicas podemos apreciar que tiene el mismo módulo de elasticidad, que son 200 gigapascales, que la de los aceros al carbón. Perdone, aceros de bajo carbono. Entre su dureza varía mucho dependiendo de la situación en la que está. Y en su campo de aplicación, los aceros templados, muchos se han hecho la pregunta de dónde se utilizan. El acero templado se utiliza en una variedad de productos, entre ellos herramientas, pines y pernos. Además, las aleaciones de acero también deben ser templadas. En sí, donde más podemos ver nosotros el acero templado es en proyectos de lucro, en otras palabras, como son por ejemplo los aviones, como son las estructuras pequeñas, o como son los automóviles. En sí son para dar, además de una alta resistencia a cada una de esas otras cosas, una dureza, también una especie de, ¿cómo ponerlo en términos así? Una especie de, como una mejor apariencia en sí. Lo que hace el acero templado también es un tipo de acero que se puede apreciar porque tiene una apariencia muy diferente a las demás. En conclusiones, podemos llegar a la conclusión de cada uno de estos aceros. Primero, el acero bajo en carbono, por ser un acero dúctil y fácil de trabajar, ha visto bastantes usos desde la industria automotriz, la construcción de naves, etc. En cosas pequeñas como son los pernos, los tornillos, entre otras cosas. Los aceros de alta resistencia son aceros con una composición simple que los hace ideales para trabajos de soldadura. Son simples, son menos costosos y trabajan muy bien con lo que es el concreto. En sí, son muy útiles para las estructuras y trabajan muy bien en conjunto con otros materiales. Y por último, el acero templado es aquel que se endurece al ser tratado térmicamente, así cambiando sus propiedades mecánicas, aumentando su resistencia y su dureza, pero también aumentando su fragilidad. Los usos, como habían dicho, no son pequeños, pero tampoco son de alta magnitud, por lo que este acero se reserva solamente para ciertos usos cotidianos, así se podría decir. Bueno, entonces esto concluye nuestra exposición sobre los diferentes tipos de aceros, que en este caso fueron 3. Espero que les haya gustado el video. Tengan buen día y nos vemos en la siguiente exposición.